La gran invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Hola, buenos días, buenas tardes. Les habla aquí Daniel desde Argentina en nombre del equipo Sirviendo a la Humanidad. Y ya saben ustedes que semanalmente intentamos llegar a ustedes, a sus corazones, desde nuestros corazones, con algún tema que nos parezca importante. A ver quiénes nos acompañan hoy. Hoy está Josefina desde Colombia, Maggie, Raquel de México, Kiraos, nuestra querida amiga desde Buenos Aires, José María Isa desde Luján, Julia, Paola, ¿quién más hay? Se me escapan, estoy revisando. Julia es de Monterrey, México. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Rosalba desde México. Bueno, los mismos de siempre. Raquel de México. Juanis, aquí yo de México, dice Juani, ¿qué tal Juani? Angelus, Esther Robledo de Castelar, Eva, no podía faltar Eva desde Santiago de Chile. Bueno, un abrazo a todos, queridos amigos, queridos oyentes, es un placer estar con esta familia cada miércoles. Como siempre, agradecemos a Radio Mantra, a nuestra querida Maga, que nos impulsa siempre, a Sebastián en los controles, a Dani desde Carlos Casares por su labor de servicio al preparar los videos, para aquellos que no pueden seguir el programa en vivo por el horario de trabajo. Y ya saben que estos videos son subidos al YouTube de Sirviendo a la Humanidad, y también se pegan o se cuelgan en Sabiduría Arcana. Ya saben ustedes cómo entrar ahí. Bueno, en 2 o 3 días estará el video de hoy. Hoy estamos en una mesa de mate, de café, de té y, ¿por qué no?, de algún té de coca de Bolivia, que es legal. Ojo, en Bolivia hemos tomado té de coca para la altura. Y nos acompañan aquí alrededor de la mesa Jesús Arcano desde Barcelona. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, pues muy bien. Mira, estamos en el 244 de Sirviendo a la Humanidad y el tema de hoy escogido es la libertad, un concepto bastante profundo. Y por lo demás, aquí estamos en verano, hace calor, hemos tenido días de lluvia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son las circunstancias de la parte norte del planeta Tierra. Nada más. Sí. Pero muy bien, muy contento de estar en el 244. Genial. Y le dijimos del té de coca, porque cuando estuvimos en Bolivia lo tomamos para la altura, porque hoy nos acompaña Iván desde La Paz. ¿Cómo estás, Iván? Hola, Daniel, buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que conforman ahora la mesa. Y bueno, escuchando con envidia a Jesús, que están allá con verano, con mucho calor, pues aquí está haciendo bastante frío. Y bueno, feliz y contento de participar nuevamente en este programa, en un tema tan importante como es la libertad. Y un saludo cordial a todos los oyentes y a Radio Mantra también. Buenas tardes. Gracias, Iván, por tu participación, siempre la apreciamos mucho. Y bueno, bajamos acá en el continente americano y ahí en Tucumán, cerca de las montañas también, está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Sí,
Hola Dani, buen día para todos. Estoy muy bien, muy contenta con la labor débica que hay por estos lugares, ya que están floreciendo los azares, está todo perfumado, así que es un día precioso. Y quería decirles a nuestros oyentes que este tema sobre la libertad, sobre las estructuras, como bien han señalado mis compañeros anteriormente, es un tema profundo, pero también es eminentemente práctico. Así que vamos a ver qué podemos conversar entre todos, aporten por el chat, que los leemos, y es muy importante el aporte de ustedes. Así que eso, Dani, continuemos. Sí, continuemos con la libertad. Hubo mucho movimiento en Facebook y también un poco por los mails. El mail se está dejando, pero por Facebook hubo mucho movimiento sobre el tema de la libertad esta semana. Y primera pregunta es, ¿qué es la libertad? ¿No? Y se dice que es una cualidad del plano búdico. Las cualidades del plano búdico, la mente intelectual no puede comprenderla ni explicarla, por eso nos resulta tan difícil hablar sobre la libertad. Más bien la libertad es una experiencia, solo el corazón comprende acerca de las experiencias de la libertad o de otras cualidades del plano búdico, ¿no? Nuestro hermano Vicente Beltrán Anglada, que todos conocen, nos marca el camino y nos ayuda, digamos, a tratar estos temas. Él define la libertad o la liberación de una forma muy clara. Dice, la liberación del hombre existe única y exclusivamente cuando se ha libertado completamente de todas las estructuras que le condicionan. Bueno, suena un poco grave, ¿no? Ahora uno se pregunta, ¿cuáles son estas estructuras? ¿Estamos condicionados por las estructuras? ¿Cuál es el papel de la observación? ¿Qué sucede si estamos atentos? ¿Hay alguna relación entre libertad y el despertar del corazón? ¿Podemos ser libres? Porque hay mucha gente que dice que no se puede en un estado evolutivo. Bueno, estas son preguntas y puede haber muchas más y nos van a inspirar para tratar el tema en el segundo bloque. Va un saludo también para los ángeles y los devas que nos inspiran, siempre nos olvidamos, a pesar de que tenemos un espacio de los ángeles, siempre en estas situaciones nos olvidamos y ellos traen a veces las inspiraciones y las intuiciones y que nos envían y con ellos podemos comprender, ¿no? temas difíciles. Siempre cuando fijamos el tema decimos qué vamos a decir de este tema, pero después se va aclarando, es un proceso de aprendizaje, no tenemos que saber todas las respuestas, no tenemos que ser súper sabios, lo importante es recorrer el camino en grupo, investigando y tratando de comprender. Así que, bueno, hechas las presentaciones y el ritual de comienzo, vamos al bloque de noticias y Marcela con la diapo 2 tiene algo para decirnos. Iliesio Ara es un autor rumano que presenta temas como la atención, el silencio, la libertad, plenitud. Es puro Agni Yoga. Y una aproximación a conocer su obra se ha realizado en el novilunio de Leo. Se ha grabado un video sobre esta conversación y sobre la meditación de novilunio que está a disposición de todos desde la página web de Facebook de Sirviendo a la Humanidad y también en Sabiduría Arcana también está ahí. Y Iliesio Ara, ¿no? en este acercamiento, en este conversar sobre su obra, también hemos visto que es puro Agni Yoga, ¿no? Entonces hemos conversado sobre las semejanzas, sobre las analogías de su obra, la de Vicente Beltrán Anglada. Conversamos también sobre el impacto que nos producen sus poemas espejos, cuál ha sido el servicio que ha realizado este autor y fundamentalmente hemos conversado sobre el servicio del traductor al inglés de Petricas Verdes. También Jesús y Juan
leyeron un poema, El poder del vacío, con esa voz que los caracteriza, así que quedamos todos en meditación en ese momento. Este poema era del libro El silencio de la mente y bueno, luego realizamos la meditación, por lo cual los invitamos a ver este video que ha salido muy lindo y fue hecho realmente con el corazón, así que vayan, vean y déjennos sus comentarios en el email del programa. Y por último, recordarles que hay una página en Facebook sobre este autor, sobre Ilie Sioara. Ponen en cualquier buscador de Face y entran, clic y ven la foto de Ilie con un sombrerito, los libros en un fondo verde, entonces hacen clic, me gusta, y luego también eligen la opción de recibir actualizaciones, así ven, van leyendo y comentando estos poemas, a ver qué les parece, porque es algo muy, muy práctico, realmente su obra se ha introducido así en nuestras vidas y bueno, estamos en ese tema. Así que no se olviden de hacer clic. ¿Estás ahí, Dani? ¿Quieres agregar algo? Sí, lo loco de esta página de Facebook de Ilie Sioara, que se van posteando algunos poemas y la explicación del poema, es que un día apareció el traductor Petrica Verdes y digamos, comentario va, comentario viene, hemos establecido contacto, ¿no? En este mundo tan chico, él está viviendo en Bucarest, Rumania, y bueno, ha sido un gran mérito de él, ¿no? Traducir al inglés, porque a través del idioma inglés puede ser leído en cualquier parte del mundo. Y bueno, es fantástico esto de las comunicaciones, el Facebook, los mails, el internet y todo eso. Dice Petrica Verde que está aprendiendo un poco español, estuvo viviendo en Italia y sabe italiano, así que en cualquier momento lo traemos acá a un programa y le hacemos una entrevista para preguntarle todo lo que queramos saber sobre esa experiencia de Ilie Sioara. Y nada más, Marcela. Sí, bueno, Dani, esperemos que sea muy pronto esa entrevista al traductor, porque hay mucho interés también ahí en el chat de ver quién es, qué ha pasado. Realmente es una gran oportunidad que tenemos. Y vamos a seguir con otra noticia, con Jesús, y a ver si ya está la imagen siguiente. Gracias, Marcela. Pues bien, hoy os vamos a hablar sobre el vídeo de los 3 maestros en el Cono Sur y el material de lectura que se presentó en el encuentro de 2015 de líneas jerárquicas de acción en Buenos Aires. Como sabéis, este programa es un programa que difunde el trabajo espiritual que se realiza en Sudamérica, que está relacionado, como no, con los 3 maestros que trabajan aquí, es decir, todo lo que es el Cono Suramericano, y como sabéis también, don Vicente Beltrán Anglada mencionó en sus conferencias en Argentina. Hay que remarcar que fue el primero que habló de este tema y de momento, que sepamos, el único. Hoy vamos a hablar de un tema importante presentado en este 6º encuentro, el trabajo de los 3 maestros en el Cono Sur. Este vídeo se encuentra en la página web de Sabiduría Arcana y en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Es una exposición realizada con un lenguaje de corazón que permite un conocimiento intuitivo sobre los 3 maestros en el Cono Sur. También se pone a disposición el contenido en texto a través de un archivo PDF y en Word. Material de lectura y reflexión invalorable para los aspirantes y discípulos de esta época. Buscáis en la página principal de Sabiduría Arcana, la central, vídeos del encuentro LJA. Cuando entréis, cada vídeo tiene un link para que se descargue el archivo de texto. Y por favor, enviadnos vuestros comentarios al email del programa sirviendoalahumanidad@yahoo.com.ar. Y como no, muchísimas gracias por vuestra atención. Bien, vamos a pasar al espacio de los ángeles y le damos la palabra a Daniel. Adelante, Dani.
Hola, vamos al espacio de Los Ángeles después de un pequeño problemita técnico y ustedes saben que conocer sobre Los Ángeles es parte del triple proyecto de Shambhala, ese triple proyecto que presentó Vicente Beltrán Anglada en su libro Diario Secreto de un Discípulo. Ahí nos dijo que el Señor del Mundo, el jefe máximo de la Tierra, Sanat Kumara, dijo que todos los mandamientos a ramas instruyeran a los discípulos acerca de este tema. Por eso le damos mucha importancia a nosotros y también porque se dice que los devas y los ángeles están por doquier, están en el silencio, en las palabras, en una flor, en el viento, en la creación de los ambientes sociales donde vivimos, donde también nosotros aportamos a eso. Están en todos lados, así que solo hay que abrir los ojos para ver y afinar el oído para escuchar. Hoy, en el espacio de Los Ángeles, el tema es ondinas, silfos y el reino vegetal, extractado del libro Mis experiencias espirituales de Don Vicente y grabado como siempre por la voz débica de Marcela de Tucumán, Argentina. La savia es el licor de la vida para el reino vegetal, fraguándose en las profundidades del suelo. Y cada una de las especies vegetales, sea cual sea su evolución, sensibilidad o naturaleza, posee su propia savia. Deberemos referirnos aquí, por tanto, a los múltiples y diferenciados espíritus de la tierra que trabajan para cada especie de árbol, de vegetal o de planta, así como al considerable grupo de ondinas especializadas que cooperan con aquellos para producir el determinado jugo vital, merced al cual se estructura la totalidad del reino. Cuando una planta, un árbol o una simple hierba han surgido a la superficie maravillosamente impelidas por la fuerza atractiva del sol, el único y verdadero dador de vida en la naturaleza, entran en actividad los silfos o espíritus del aire, los cuales, de acuerdo con las distintas especies, pigmentan las flores y sazonan los frutos y contribuyen así a la obra mágica, aunque de orden natural, mediante la cual la vida infinita del universo queda substanciada para cumplimentar el destino de cualquier especie evolutiva en los inconmensurables confines de aquella alma grupo que en su totalidad llamamos el reino vegetal. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Estructuración débica de las formas, página 49.
91.9. En este bloque conversaremos sobre la libertad. ¿Cómo podemos ser libres? ¿Qué es realmente ser libres? Don Vicente Beltrán Anglada nos dice: la liberación del hombre existe única y exclusivamente cuando se ha libertado completamente de todas las estructuras que le condicionan. ¿Y qué es una estructura?, me preguntarán ustedes. La mente es una estructura. El deseo en su infinita variedad es una estructura. Y nosotros vivimos siempre dentro de estructuras. Y las estructuras nos condicionan y limitan. Y en tanto que exista esta limitación, no podemos conocer el gozo de la libertad. Cuando existe ese sentimiento de libertad, cuando el pensamiento es libre, porque el yo crea el pensamiento, que crea el pensamiento se ha libertado de su creación, existe una tremenda apertura de conciencia que le permite captar no el pensamiento envolvente que constituye el ambiente social, ni tampoco la cadena de recuerdos que nos condiciona constantemente y que constituyen nuestra expresión consciente en el presente. Es algo tan sutil el sentimiento de libertad que es imposible comprenderlo con nuestra mente. Está más allá del pensamiento esta libertad, porque cuando el pensamiento empieza a arguir sobre la libertad desaparece de la conciencia del hombre. Bueno, con estas palabras de nuestro querido amigo don Vicente Beltrán Anglada, vamos a iniciar hoy la rueda de mate. Él nos dice que el hombre solo será libre cuando se libere de todas las estructuras que lo condicionan y nos da una aproximación de lo que son las estructuras. Así que para iniciar esta mesa de amigos, de compañeros, voy a empezar a pasar este rico mate que preparé hoy para conversar de este tema tan práctico que es la libertad y las estructuras. ¿Cuáles son nuestras estructuras? ¿Qué estructuras tenemos? ¿Cómo podemos liberarnos? ¿Qué papel juega la atención? Bueno, es algo que vamos a comenzar a conversar ahora. Así que, queridos amigos, a ver, ¿quién quiere empezar? ¿Jesús? Me parece mira, que tienen apagado ese micro. micro. No, Sí. no, yo no. Las estructuras, a ver, hay que entender lo siguiente. Estamos encarnados. Nosotros somos una proyección de esa esencia y estamos en un mundo que está muy condicionado por un pasado y por una vivencia de una realidad que muchas veces se escapa de nuestra comprensión. En el momento en que entendamos que cuando paramos, es decir, cuando mantenemos una atención exquisita, cuando nos acercamos, o mejor dicho, nos fundimos en el servicio, exhalando luz, amor, voluntad al bien, en esos momentos, los que duran, si se pudieran cuantificar, una infinidad parte de segundos, podríamos ver que ahí sí que existe esa verdadera liberación, esa verdadera libertad. Pero tengamos en cuenta que la propia evolución nos ha llevado a una etapa en la que podemos plantearnos esta pregunta. Muchos seres humanos seguramente no se la plantean, el tema de la liberación y de la libertad. No lo plantean porque francamente su conciencia todavía no ha llamado a la puerta. Pero a los que sí nos ha llamado a la puerta de una manera u otra a lo largo de los años, en esta encarnación o en las anteriores, pues evidentemente hemos pensado mucho en el sentido de buscar una respuesta a una pregunta que la verdad no es una pregunta habitual, muy normal, en el sentido no es de uso corriente. Se utiliza la libertad para otros temas, esa palabra, pero no para lo que es la verdadera conciencia
humana. Solamente en el silencio, en la búsqueda interior, en la perfecta atención a todo lo que acontece, es donde se empieza a entender lo que es la liberación y lo que es la libertad. Esa capacidad de interactuar con los mundos sutiles. ¿Iván? Ok, bueno, yo puedo decir lo siguiente. Analizando, vemos que la humanidad siempre ha estado buscando la libertad, ya sea que a veces podemos llamarlo, o sea, llamado como salvación, o sea, llamado como iluminación, o esos estados de conciencia como el samadhi, como el nirvana, etcétera, o simplemente la realización de nuestro verdadero ser, a esa búsqueda de la humanidad desde siempre, de esa libertad. Sin embargo, vemos también que a lo largo del tiempo esa libertad ha sido buscada normalmente en forma errónea. Normalmente es libertad de alguna cosa, liberarnos de la tiranía, ya sea de los gobiernos o de cualquier situación. Sin embargo, nos damos cuenta que eso no es libertad. Asimismo podemos querer liberarnos de nuestras ansiedades, de nuestro dolor, sufrimiento, etcétera, y queremos utilizar a la libertad como un medio para lograr cierta cosa, lograr la satisfacción que nos hemos liberado de tales cosas, pero debemos darnos cuenta que la libertad como tal es en sí misma el propósito. Ahora es muy interesante la parte que ha leído Marcela de Vicente Beltrán Anglada, donde dice que la libertad se obtiene, digamos, cuando nos hemos liberado completamente de las estructuras que nos condicionan. Ahí pienso que está la clave de todo esto, liberarnos de aquellos condicionamientos que nosotros mismos hemos construido, y eso mismo es lo que nos ha aprisionado. Entonces uno se pregunta, ¿cómo podemos liberarnos de estos condicionamientos, de estas estructuras mentales que hemos construido nosotros mismos y que en su conjunto podríamos llamarle el ego o el yo inferior? Entonces, si surge esa pregunta, y como decía Jesús, no es algo que normalmente las personas nos hacemos esa pregunta, sino debe existir una cierta madurez mental donde queremos realmente comprender a la libertad o a la verdad por nosotros mismos. Entonces ahí surge esa pregunta de cómo o qué hacemos para liberarnos o para romper esas estructuras, disipar esas estructuras. En realidad no sé exactamente si habría pondría de esta manera, que en la comprensión de lo que no somos, entonces descubriremos lo que somos. ¿Ok? En otras palabras, comprender cómo está nuestra conciencia, cuál es ese contenido de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos. Darnos cuenta que esos pensamientos en los que ha enredado a nosotros mismos, nos ha condicionado, nos ha aprisionado, y en esa comprensión misma es que se podría disolver aquello que nosotros mismos estamos sosteniendo, y quizás en esa comprensión ahí surge la libertad simplemente de manera espontánea. Bueno, no sé quién quiere complementar, sí. Daniel, sí, tal vez. Sí, yo tal vez. Bueno, yo antes consideraba todo de una manera intelectual, y todo lo que pertenecía al plano búdico, todas esas cualidades del plano búdico, yo me decía, uy, estoy lejos de eso, es imposible llegar a esas cualidades y llegar a la libertad, ¿no?
Pero en los últimos meses y tal vez años hemos ido aprendiendo mucho del Agni Yoga que plantea Vicente Beltrán Anglada, de las enseñanzas de Krishnamurti también, y, y el que nos ha ayudado bastante, porque dice lo mismo que Vicente, es Sioara, ¿no? Y Sioara cuenta que a los 55 años él un día se levantó y estaba funcionando de manera, la mente se quedaba quieta, en silencio, no iba ni al pasado ni al futuro, todo estaba en su lugar, percibía la unidad, una experiencia un poco similar a la que tuvo Eckhart Tolle, que habla del poder de la hora. También está esta señora francesa que vive en Canadá, Marquiernas, hablando de sus propias experiencias y de que han logrado, digamos, superar la del cuerpo físico, ¿no? Vicente lo ha explicado muy bien, tal vez nosotros o yo, no me voy a hacer cargo de ustedes, pero yo lo veía intelectualmente, es decir, pero en los últimos tiempos he intentado llevar a la práctica toda la enseñanza, ¿no? Y vivir, tratar de vivir en el ahora, observar la mente con atención y ver que cuando yo observo sin juzgar esos pensamientos que aparecen, sean buenos o malos, sin aplaudirlos o rechazarlos, observarlos simplemente, he comprobado que pierde fuerza, comienza como a disolverse el pensamiento y uno en un momento dado se queda en silencio, ¿no? En ese famoso silencio que uno a veces tiene como meta vivir en el silencio porque se enteró de la enseñanza, pero en la práctica cuando uno está en el silencio, al poco tiempo viene como un miedo, ¿no? Que lo fabrica la mente vuelve a tomar el comando y genera un miedo al silencio, y empiezan a aparecer de nuevo los pensamientos, pero en ese practicar la atención, observando, podría decir que he avanzado. Entonces, si he avanzado en vivir más en silencio, no preocuparme tanto si tengo algo en la mente o no, antes consideraba que no tener algo en la mente y no estar pensando algo positivo y elevado era como una pérdida de tiempo. Hoy el dinamismo del silencio llena mi ser, ¿no? Entonces, un poco el liberarnos de las estructuras depende de cómo logramos nosotros vivir con atención, ¿no? Atención a todo lo que pasa afuera y dentro de nosotros. Y yo creo que algunas compañeras y compañeros de camino con el que nos vemos o conversamos siempre están practicando también. Es como que pasó la era de la teorización y llegó la era de la práctica. Y bueno, no es tan difícil, solo es cuestión de prestar atención. Si en el logro del silencio que surge de esa atención, un día nos liberamos de la estructura y aparece un estado que podríamos llamarle paz, o un estado que podríamos llamarle amor, o la propia libertad, bueno, no depende de nosotros, ¿no? A mí lo que me motiva fundamentalmente es lo que dijo Vicente Beltrán Anglada en Argentina. Dijo, ustedes tienen que encender la llama de la libertad y difundirla por toda la América, ¿no? Entonces, este asunto de obtener la libertad y dejar atrás todos los condicionamientos y liberarnos de toda la estructura para alcanzar la libertad y después esa libertad irradiarla, porque uno no puede convencer a la gente que sea libre, sino que lo único que podemos hacer es vivir en libertad e irradiar esa libertad, me interesó mucho más. Es decir, no es un logro personal la libertad, algo detrás de lo cual estemos como una meta, sino que es un deber social tener la libertad, porque podemos ayudar a que otros se liberen con la irradiación de nuestro ser, y también otra cosa que dijo Vicente es que
la fantochería de democracia que tenemos ahora, donde los votos se compran o se obtienen a partir de la propaganda, ¿no?, televisiva, política y demás. Así que es un tema muy importante y muy práctico a la vez. ¿Cómo lo ves, Marcela? Bueno, Dani, pensando y recordando las palabras que vamos expresando, ¿no?, entre todos, la libertad, ahí decía, creo que era Willy, que no tenemos ni la más pálida idea de lo que es la libertad, ¿no? Y bueno, en realidad, la libertad, si bien, como dice Vicente, empezamos a arguir con la mente, esto es lo otro, algo muy práctico sobre la liberación de las estructuras es primero conocernos a nosotros mismos, es decir, conocer la estructura de nuestra mente, de nuestras emociones, por ejemplo, también las estructuras del plano físico, y como bien han señalado ustedes en ese conocimiento a través de una atención profunda, es como que vamos descubriendo esas sutiles estructuras, y a veces no tanto, que todos tenemos. Un ejemplo práctico que se me ocurre en este momento, Dani, que vos has nombrado el tema de la política, es que siempre en una charla de amigos, bueno, cada uno tiene su idea política, su propia estructura política, por ejemplo, entonces empieza a hablar uno con otro, ya discuten, y si nosotros observamos atentamente lo que sucede en esos casos, y nosotros sumada nuestra propia estructura, podemos entrar en una conversación diferente, por ejemplo, y ya nos estamos liberando de ese pensamiento grupal, dando en ese momento, referido al tema político, por ejemplo, a distintos partidos, sus pensamientos, sus proyectos y todo eso, y liberarnos también de nuestros propios pensamientos o estructuras al respecto. Por lo cual, digo yo que es una gran oportunidad que tenemos en este momento de darnos cuenta cuáles son nuestras estructuras en todos los niveles y empezar a estar atentos. Y en esa atención creo yo que podemos liberarnos de esas estructuras, en el sentido que somos más libres de poder entablar, por ejemplo, una conversación más adulta, una conversación desde otro punto de vista, o sencillamente darnos la oportunidad de estar en silencio. Por lo cual creo que este tema es eminentemente práctico, porque los ejemplos de mis propias estructuras, Dani, Iván, secretario, son muchísimas, y a medida que me fui dando cuenta de esas estructuras, algunas he logrado liberar. Y es cierto eso que nos dice Vicente, vamos siendo un poquito más libres, no seremos totalmente libres, porque quizás tampoco no hemos planteado el hecho de la libertad en sí mismo, ¿no? Así que, bueno, para no tener mucho tiempo acá el mate, porque ya se está enfriando, voy a pasar el mate a secretario, ¿no? A ver que nos dé algún ejemplo de alguna estructura. Pues mira, todas las que habéis hablado de la democracia, estructuras sociales, hay que hacer un pequeño matiz que sí que sería interesante. No se trata tanto de acabar con las estructuras como de vivir sin que para nosotros ellas ejercieran influencia. Es decir, vivir de estructura no nos perjudicara lo más mínimo en nuestra conquista de la libertad, esa que nace cuando uno realmente está plenamente atento. Es decir, no la que utilizamos, la que podemos arguir con la mente concreta, con un razonamiento vano, sino esa que nos viene en esos momentos sublimes, ya sea una entrega de servicio, ya sea una pequeñísima expansión de conciencia. En esos momentos nos damos cuenta, a posteriori generalmente, que no había esos condicionamientos que existen en la humanidad. No olvidemos que la superestructura de la humanidad, la Matrix, esto se ha creado a lo largo de millones y millones de años y alrededor de un pensamiento simiente de una entidad que, bueno, decidió en un momento determinado proyectarse. Pero es que nosotros hemos creado otra. Como mónadas, hemos creado otra en el momento que nos acercamos al mundo de la materia, y cuando alcanzamos la envidiable fase humana, es decir,
Cuando la mente empezó a funcionar, ahí empezaron, entre comillas, valga la redundancia y la contradicción, nuestros problemas. Porque empezamos a tener conciencia del mundo y al mismo tiempo la amargura palpable de que este mundo era muy difícil cambiarlo. Y sin embargo, nos dimos cuenta a lo largo de los siglos, a lo largo de las encarnaciones, que cuando mirábamos dentro de nosotros, sí que podíamos cambiar el mundo, especialmente el punto de vista que teníamos del mismo. Y esto, a mi modo de ver, de lo que se trata es que este punto de vista personal nuestro realmente sea de tal calibre que lo que hay alrededor no nos condicione más. Y está en nuestras manos conseguirlo. La democracia es una auténtica maravilla, pero mientras el ser humano no viva en el mundo del entrecejo del corazón, la democracia no deja de ser un mercadeo de votos, de fantasmadas, de vender deseos, de etcétera, etcétera, y sobre todo de condicionar a los seres humanos por el miedo. Iván. Bueno, algo importante que ha salido hace un rato y que me quedó ahí lo que dijo Marcela, es que primero tenemos que estar conscientes de esa estructura, de ese condicionamiento que nos está aprisionando, porque si no hay esa conciencia, si no descubrimos en nosotros mismos de qué manera está afectando nuestra vida, entonces poco lo que podemos lograr, es poco lo que podemos hablar acerca de la libertad. Y tenemos que estar muy conscientes también cómo es que se forma esa estructura, quién la forma. Es decir, darnos cuenta que nuestros propios pensamientos son los que que nos tenemos que dar cuenta que eso surge de nuestra propia memoria, quiere decir, de nuestras propias experiencias pasadas, de nuestro conocimiento que hemos ido adquiriendo. Por lo tanto, esas estructuras siempre van a estar relacionadas con el pasado. Ese pasado nos va a estar condicionando nuestras acciones en nuestra vida. Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer en lo que está nuestra tarea es justamente ir disipando esas estructuras de manera que podamos llegar a lo que es nuestro verdadero ser. El ser que implica reconocer lo que es, en otras palabras, vivir una vida sin resistencia, que no haya resistencia a la vida que es lo que es, en otras palabras, vivir en el presente sin tratar de transformarlo ni juzgarlo. Entonces, en eso surge, en eso es lo que hay la libertad. Pero la libertad no es respecto hacia algo, sino es simplemente en sí misma la libertad existe. Es lo mismo que el amor como tal. No es que amamos a alguien porque a través del amor vamos a obtener alguna cosa. Lo mismo es la libertad, existe en sí misma. Tanto la libertad y el amor no pueden ser cultivados por el pensamiento. El pensamiento nuevamente es el pasado, es la estructura, el condicionamiento que tenemos en nosotros mismos. Entonces el pensamiento, que es lo pasado, no puede hacer surgir algo que es completamente una totalidad, la inmensidad, etcétera, que es la libertad y el amor, sino diríamos más bien esta libertad del amor es un estado del ser. O sea, la libertad interior en sí misma es la meta como tal. Bueno, y hablando de libertad y amor, en la vida yo creo que todo el mundo quiere ser amado y quiere también aprender a amar, supongo yo, ¿no? El amor es una de las cosas muy importantes, está relacionado con la libertad. Les voy a leer un texto de Krishnamurti, que en una conferencia en Bombay, India, en enero de 1968, donde Krishnamurti ya hablaba de estas cosas. Evidentemente la vida de Krishnamurti demuestra
que él sabía de lo que hablaba. Y respecto de la libertad decía lo siguiente: la libertad no se puede dar. La libertad es algo que surge cuando uno no la busca. Surge cuando uno descubre que es prisionero, cuando descubre por sí mismo el estado de estar condicionado, cuando descubre que es un prisionero de la sociedad, de la cultura o de la tradición, o de alguna cosa que le hayan contado. La libertad es orden, nunca desorden, y uno debe tener libertad. Libertad total, tanto externa como internamente. Sin libertad no hay claridad. Sin libertad no se puede amar. Sin libertad no se puede hallar la verdad. Sin libertad no se puede ir más allá de las limitaciones de la mente. Se debe exigirla con todo nuestro ser, y cuando se la exija de esta manera, se descubrirá por sí mismo lo que es orden. Y orden no es seguir un patrón, un molde, no es el resultado de un hábito. Es decir, ahí relaciona, ¿no?, la libertad con la capacidad de amar y con la capacidad de obtener el acceso a la verdad. Y Vicente tiene otro texto importante que quiero leerles. Dice: si llegamos a este punto de comprensión, si realmente estamos dispuestos a sentirnos llevados por este aliento del espíritu, por esta fe suprema que mueve todas las montañas, ¿por qué esperar a mañana? ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no liberarnos de todas las imposiciones ambientales, reconociendo el tremendo imperio que tienen sobre nosotros? Ahora tenemos la gran oportunidad, la oportunidad de la comprensión, que no es la oportunidad de los legados históricos del pasado. Bueno, tanto Vicente como Krishnamurti la tenían muy clara. En una parte de una conferencia en Buenos Aires, como que le ponen en duda lo que él está diciendo desde el público, y él dice: yo no hablo porque repito algo que he leído en otro lugar. Yo hablo con conocimiento de causa, hablo por mi propia experiencia, porque yo soy un ser humano libre y hablo de esa libertad, la que yo ejerzo. Es decir, hablaba por su propia experiencia. Entonces, y me gustó eso. ¿Por qué esperar a mañana? ¿Por qué no hacerlo ahora? Y el hacerlo ahora es vivir, como dijo recién Mario e Iván, la libertad es vivir en el presente, en el aquí y ahora. Y en ese presente no existe el pasado ni el futuro. El futuro son las fantasías de los planes y proyectos que no existen. Es una creación mental. Es decir, lo que va a ocurrir en el futuro será otro presente una vez que pase el tiempo. Y si uno vive en el presente, se olvida del pasado, del propio pasado de cada uno de nosotros. Es decir, lo que yo fui en esta vida no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que yo soy ahora. Es decir, y si no tiene importancia lo que fui en esta vida para atrás, tampoco tiene importancia lo que fui en otras vidas. Es decir, eso que he sido en el pasado ha ido creando el elemental constructor del cuerpo mental, la mente, se ha transformado en una entidad que me domina. Me domina en tanto yo no presto atención. Si yo presto atención, la mente desaparece. Entonces el pasado no ejerce poder sobre mí. Es decir, estando atento en el presente, yo diría que en ese momento, si hay una perfecta atención, soy libre, en ese segundo. Después ya, si dejo la atención y dejo estar en el presente, vuelvo a ser esclavo del condicionamiento y no hay libertad. Es decir, yo creo que no es tan difícil, es cuestión de comprenderlo y de practicarlo, ¿no? Pareciera que no existe otra salida en la actualidad si queremos que el mundo cambie. Es que nosotros cambiemos y nos atrevamos a vivir en el presente, en la atención, en el silencio, y dejar que la personalidad de lo que hemos sido se vaya diluyendo. El maestro tibetano habla de la muerte de la personalidad, aunque a la gente no le guste escuchar la palabra muerte, ¿no? Es decir,
morimos como seres egoístas, separativos e individualistas, que es nuestra personalidad, que nosotros creemos que tiene muchas cualidades, pero sigue siendo cualidades que hemos creado para enseñorearnos o vanagloriarnos. Pero si nosotros, a través de la atención, eso desaparece, es Dios en nosotros, es el Espíritu en nosotros el que se va a manifestar. Y no hay mejor cosa que brindar ese servicio, ¿no? Y el tibetano también, en el libro Espejismo, si nosotros lo leemos nuevamente ese libro con esta óptica, vemos que la técnica para superar el espejismo del plano físico es una, la del emocional es la iluminación del plano mental, elimina el espejismo del emocional, y para solucionar el problema de la ilusión del plano mental, que es el espejismo en ese plano, es la técnica de la presencia, es la intuición, la que viene del plano búdico. Es decir, que siempre estuvo planteado todo esto, y recién ahora nos damos cuenta, eso es lo que yo digo por mí, ¿no? Recién ahora uno se da cuenta que ese es el trabajo práctico a realizar. ¿Qué les parece? Bueno, Dani, después de lo que has dicho, es para quedarse en silencio, atento. No es para para tanto, ofrecer- no es para tanto, no es para tanto. Lo mismo que han dicho ustedes con otras palabras. Bueno, decir que, bueno, a veces decimos, bueno, todo esto se da en el presente, en el momento que tenemos que estar suman, pero nosotros vivimos aquí y ahora, Dani, en este mundo donde están los autos, pum, pum, es decir, donde vivimos en un mundo social, ¿no? Entonces decimos, Jesús decía, bueno, no se trata de romper la estructura, sino de manejarnos dentro de esa esfera social que nos toca vivir, ¿no? Y se dice que los pensamientos, los sentimientos, las formas de actuar de las personas dentro de la sociedad forman el ser de la sociedad, es decir, la parte de, digo yo, ¿no? Como si fuera de la personalidad. Entonces, también aplicar por analogía todo ese descubrimiento que realizamos en nosotros mismos a los ambientes sociales que nos tocan transitar, que son a veces ambientes un poco complejos, ¿no? Y por eso es que aplicando esa ley, que es la ley de la analogía, podemos encontrar una nueva visión para los distintos lugares que nos toca transitar cotidianamente. Acá en la sociedad, por ejemplo, a veces decimos, bueno, nos toca transitar un momento no tan grato, ¿no? Pero si nosotros aplicamos y estamos atentos, aplicamos esta ley de la analogía, vivimos en el presente, una mayor conciencia, entonces el vivir se torna un poquitito más fácil, más libre, así que creo que esas palabras que ustedes han dicho hoy, que son la atención, el silencio, el vivir el presente, la observación de las estructuras personales y de los ambientes, son un poco las palabras más claves para descubrir, para empezar a descubrir de qué se trata este tema, porque ya le paso la palabra a Jesús, porque cuando vamos teniendo un mayor grado de atención, también vamos descubriendo mayores sutilidades en otras, por eso somos aprendices, estamos aprendiendo, vamos a ver qué pasa, así que a ver Jesús, ¿qué le parece? Yo quería insertar algo antes. Ahí en Facebook, porque hemos creado un grupo de estudio de las conferencias de Vicente en Argentina, ¿no? Y en Facebook y en el grupo Yahoo apareció una persona de 80 años que dice, ahora me cae la ficha, ahora es el ábrete sésamo, ahora entendí, ¿no? Y esa joven de 80 años explicó lo que ella entendía, y evidentemente lo mismo que estamos diciendo acá, es decir, si están en el camino con nosotros, que se están dando cuenta de las cosas. Todavía no somos libres, pero estamos en camino. Y eso no es una cosa práctica, es un reconocimiento y nos vamos, era así, era así. De a poco nos vamos dando cuenta, los resultados, las metas no importan. ¿Cómo lo ves, Jesús?
Pues mira, es muy curioso que plantees el ejemplo de esta compañera que avanzada de edad comprende algo que le es muy importante en este momento. Pero es que no olvidemos una cosa, estamos en un planeta que tiene una energía básica de tercer rayo, esa adaptabilidad, la famosa actividad inteligente, el trabajar con la materia. Si aprendiéramos a trabajar con la materia bien, es decir, si nos adaptáramos a ese ritmo de la materia, a lo mejor, como mónadas encarnadas, acabábamos vivenciando en el plano físico precisamente lo que es la mónada, una chispa divina. Al hablar de la libertad y de la anulación de las estructuras, de lo que es la liberación de todo el mundo fenoménico, material, kármico, estamos tocando algo que es la obra cumbre de la adaptabilidad, es decir, llegar a adaptarnos directamente a la energía que procede de arriba. Y claro, ¿qué sucede? Como estamos encarnados, el problema, el gran drama que tenemos, que la energía que asimilamos es la energía de los planos inferiores, planos que están coloreados por un karma determinado, por una energía involutiva. Y así nos va. Pero aún así es curioso que nos podamos hacer preguntas tales como ¿qué es la libertad? O ¿cómo me puedo liberar? Claro, si decimos ¿cómo me puedo liberar? Ya hemos reconocido que algo no funciona. Y si me pregunto a mí mismo qué es la libertad, evidentemente es una obviedad decir que es que no la tengo. Me doy cuenta que no soy libre. No soy libre porque hay una parte de mí que no se ha adaptado todavía a la luz que viene de arriba, pero sí que está demasiado adaptada a la luz oscura, a la oscuridad, a lo que conocemos todos, que es muy importante, que es necesario, etcétera, etcétera. Pero cuando surge esta chispa, esta duda interna, evidentemente hay que agarrarse a ella, porque uno sabe que ese camino nos va, precisamente, valga la redundancia, a liberar de la otra influencia de esa luz oscura que todos conocemos. Entonces, la liberación no es una meta, no es una meta. No, es un camino, francamente. Creo que la libertad es un camino igualmente. Y no tenemos que... Igual. Sí, Jesús, y no tenemos que asumir una disciplina para ser libres. No. Es que todo lo que es del plano búdico para arriba no tiene disciplina. No tiene disciplina, no hay una técnica, haga esto, y va a ser libre. Eso lo que te dicen, te dirían la religión, todos los gurúes modernos, todos los que te cobran por cursos, pero la libertad es otra cosa, es experiencia propia, reflexión en el silencio, aquí ahora, y bueno, y cada uno puede compartir esa experiencia. ¿Cuál es tu experiencia, Iván, concreta en el camino hacia la libertad? Bueno, creo que una de las cosas más claras que va surgiendo y vamos tomando conciencia es que la libertad no puede ser cultivada por el pensamiento, sino más bien diríamos cuando el pensamiento se aquieta, cuando hay un silencio en la mente, es cuando surgen otro tipo de virtudes de nuestra propia mente, como la misma libertad o el amor que puede surgir, pero necesariamente para que haya eso, ciertas cosas debieron haberse acabado, como el miedo o esa búsqueda de seguridad, etcétera, ¿no? Ahora yo veo, digamos, la libertad individual como no solamente una responsabilidad, sino un deber social, porque cuando hay libertad no puede haber ahí desorden ni confusión, sino en esa claridad de mente es que puede surgir la libertad, y esa claridad es lo que tenemos que reflejar en la sociedad. Por eso digo que es un deber más bien social el ir en esa libertad individual, porque sabemos que el mundo en sí es la suma de las relaciones de los seres humanos. Ahora, me preguntas en forma, digamos, específica cómo estaríamos aquí trabajando. Eso quiero comentarte. Digamos, aquí en Bolivia hemos iniciado un grupo con unas cuantas personas que tenemos exactamente esa misma meta, por ponerlo de esa manera, que justamente es en esa libertad tratar de descubrirnos a nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos,
primero descubriendo aquello que no somos, es decir, el no yo, el yo inferior. Debemos conocer el funcionamiento de la personalidad o del ego, y en ese conocimiento recién puede surgir esa libertad, mas no cultivarla, sino como consecuencia de disipar aquello que no es real. Y si no es real, es una ilusión alimentada por nosotros mismos. Entonces aquí en Bolivia lo que hemos iniciado es un grupo que le he llamado grupo disipador, porque justamente trabajamos en ese sentido, y a través de la comprensión vamos disipando aquella ilusión que hemos creado nosotros mismos, aquellas estructuras mentales y condicionamientos, y donde definitivamente nos damos cuenta que la ilusión más grande que hemos creado es esa ilusión acerca de nosotros mismos, ese yo inferior o ese ego que vendría a ser las creencias o esa suma de pensamientos de aquello que creemos que somos, pero que no somos. Sí, bueno, se nos va acabando el tiempo, así que vamos a hacer una reflexión final sobre este bello tema. Así que, a ver, Dani, ¿cómo podemos concluir? Sí. Mira, yo voy a aprovechar la imagen que está puesta ahí en la pantalla, que tiene una frase de Ilie Sioara, y dice así: un día, nadie sabe cuándo, nos encontraremos con un fenómeno sorpresa, la iluminación o liberación. Posponer o acelerar esta realización inestimable depende de la determinación de cada practicante, así como de la masa de residuos ancestrales que nos trajeron a esta encarnación. ¿Qué es esa práctica, la determinación del practicante? Es simplemente lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, es la práctica del Agni Yoga, ¿no? Que tiene 3 pilares: la atención a todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros, la serena expectación y la perfecta adaptabilidad al fluir de la vida. Nosotros estamos con determinación práctica las 24 horas del día en esta cuestión, y bueno, la liberación llegará antes. ¿Cuándo? No sabemos, es una sorpresa. Y también depende un poco de todos los residuos, ¿no?, kármicos que traigamos y que no hayamos liberado todavía. Si estamos muy cargados, va a costar un poquito más. Pero el practicar el ahora, el momento presente, el Agni Yoga, en todos los momentos de nuestras vidas, nos traerá los bienes inmortales, ya sea la liberación, la libertad, el amor, la sabiduría, la humildad, la paz, que son todas bienes inmortales y cualidades del corazón. Estamos en esa, en despertar el corazón y dejar que la vida del espíritu fluya a través nuestro. ¿Cómo se da eso? No sé, no hay muchas respuestas. Veremos cómo se va manifestando en cada uno de nosotros. Esa es mi reflexión, Marcela. Gracias. ¿Jesús? Pues mira, más o menos lo que ha dicho ya Daniel. Hacernos preguntas es una cuestión muy interesante. Pero hay otra cuestión mucho más interesante, que ya somos mayorcitos y deberemos aplicar. Estemos atentos a todo lo que nos sucede, estemos en profundo silencio y vamos a ver cómo la libertad y la liberación son auténticas realidades, pero sin el espejismo de la mente concreta. Porque si pensamos en la libertad se fue por la ventana. Y eso lo saben los legisladores, lo saben los políticos y lo saben los filósofos también. Sí, Iván. Y nosotros también. A ver, bueno, Iván. Yo estoy convencido que estamos viviendo en una época muy importante y muy especial, donde tenemos ahora una nueva herramienta, tenemos el conocimiento o estamos tomando conciencia de esa nueva herramienta que es la luz de la intuición, que justamente es el camino del Agni Yoga. Entonces,
ahora más que nunca podemos buscar ese centro de equilibrio, ese equilibrio entre espíritu y materia, y de eso que pueda surgir justamente esa virtud que estamos hablando como la libertad, el amor, que solamente puede surgir cuando hay esa armonía, como se dice, a través del conflicto que hemos estado en las épocas pasadas, sobre todo del intenso materialismo, que no había nada que lo equilibre, y pienso que ahora estamos en esta época en que todos podemos contribuir a equilibrar ese equilibrio entre espíritu y materia, y bueno, lograr ese centro de equilibrio. Bueno, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado esta conversación sobre la libertad, sobre liberarnos de las estructuras. Y ahora vamos a la meditación, así que porque ya se nos acabó el tiempo y para eso pedimos silencio en el chat. Dispongámonos cada uno a hacer un profundo silencio. Hacemos 2 respiraciones profundas para ir aquietándonos suavemente, para aquietar nuestro cuerpo físico. Aquietemos también las emociones, nuestros pensamientos, uno a uno. Y vamos unificándonos a todos nuestros compañeros que están aquí y ahora para realizar esta meditación tan importante de invocación a los 3 maestros. Adentrémonos en ese silencio grupal cada vez más y permitimos que la paz repose en el altar. Percibimos como un suave y puro incienso se eleva desde el altar del corazón al centro elevado donde la luz es radiante, en presencia del ángel solar, y así permanecemos. Visualizamos el símbolo de la nueva era. Un cuadrado azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad al bien respectivamente. Este es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz
y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y las energías de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
poder, restablezcan el plan en la tierra.